tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad esos temas que son de su interés. Colombia es un país donde se presentan muchos proyectos de ley y se cree que detrás de estos habrá soluciones contundentes a los múltiples problemas que tenemos. Por otro lado, es un país donde se ven muchas formas de justicia por mano propia que han llevado a casos extremos como los que se han visto históricamente con el paramilitarismo o las guerrillas. En el Congreso, una institución que según la última encuesta Gallup tiene un 79% de imagen desfavorable, se presentan leyes que no necesariamente tienen efecto práctico y se convierten en un trámite político, burocrático y que muchos han calificado de inútil. A pesar de que Colombia es una democracia estable, la aplicación de las leyes y la justicia no es algo por lo que haya que celebrar. Y para entender el alcance de este fenómeno, la utilidad de las leyes, el impacto que tiene el comportamiento en las instituciones, tanto de las personas como del Estado, invitamos a dos expertos en el tema. Ellos son Mónica Pachón, ella es decana de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, tiene un doctorado en Ciencia Política y una maestría en Estudios Latinoamericanos y es politóloga de profesión. Bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. Y también invitamos a Santiago Virgües, él es investigador de Congreso Visible de la Universidad de los Andes, está haciendo una maestría en Derecho y es abogado y politólogo de esa misma universidad, de la Universidad de los Andes. Bienvenido. Hola Eduardo, hola Mónica, muchas gracias por la invitación. Con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Santiago, preparando el programa estábamos discutiendo muchos temas y pensábamos que en el país se siente que hay una excesiva producción de leyes, que hay una inflación, si se quiere, legislativa. ¿Usted cómo ha visto este tema de una aparente inflación legislativa? ¿Usted cree que eso es así? Bueno, yo creo que lo primero que uno tendría que identificar es contra qué comparamos esta hiperinflación. Es decir, hay que tener un comparativo para saber si en el mundo Colombia está implementando una gran cantidad de leyes que no responden a dinámicas sociales y si realmente estas no tienen ningún tipo de utilidad. Yo pensaría que no, que realmente en Colombia no hay una hiperregulación. Sí hay una producción normativa amplia, todos los días vemos en noticias, en debates de Congreso, que están produciendo, digamos, tipo de normas que responden primero a las coyunturas, pero también detrás están todos los debates que responden a problemáticas constantes en diversas áreas, digamos, de la sociedad, del derecho, etc. Entonces, siento que la labor que está haciendo el Congreso no es una hiperregulación, sino simplemente está haciendo su labor, para eso está, y para normativizar, digamos, una serie de problemáticas que se encuentran. Mónica, ¿usted cómo ve la producción legislativa en las últimas décadas? ¿Cree que hay una cosa así como hiperinflación? ¿Sí se está respondiendo a las necesidades? Yo creo que estoy de acuerdo con la posición de Santiago, pero difiero en varios puntos. Uno de ellos es que la producción legislativa en Colombia es eminentemente individual. Los legisladores, a pesar de tener la posibilidad de trabajar en equipo y de trabajar en grupo, en bancadas, en partidos, no tienen los incentivos para hacerlo. Entonces, lo que ocurre es que tenemos una cantidad de leyes a título individual, proyectos de ley a título individual que van a hacer curso en el Congreso y muchos de ellos van a morir en parte por la ineficiencia que eso genera en las agendas de las comisiones y de las plenarias. Si yo tengo 1000 proyectos de ley que queremos discutir y cada uno es más importante porque cada uno es de un individuo, pues entonces lo que va a pasar es que vamos a tener un trabajo legislativo ineficiente. Eso también resulta en una inflación legislativa de ciertos proyectos. ¿Cuáles son esos proyectos? Por ejemplo, los proyectos de carácter local, las celebraciones, las estampillas, que son proyectos que no necesariamente afectan a la nación ni responden a las necesidades de toda la nación, sino de un pequeño municipio o de un departamento de un determinado sector que termina llenando, digamos, el presupuesto nacional o la discusión de problemas muy locales y perdemos tiempo en los problemas de corte nacional. Entonces, si bien no creo que tengamos una excesiva producción, sí creo que podríamos tener una producción de mucha mayor calidad. Mónica y Santiago, los invito a que vayamos a la calle a ver qué opina la gente, qué pregunta, cuáles son esas dudas. Vamos a ver qué preguntan en la calle. Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles leyes tienen prioridad sobre otras en el Congreso? Santiago,
usted es investigador de Congreso Visible, como del lugar donde fue directora Mónica. Ustedes dos, y la pregunta va para los dos, primero para ustedes, ¿cómo usted ha visto que se priorizan los proyectos de ley en el Congreso? Pues yo creo que el principal punto de priorización es que la agenda la marca el Ejecutivo, precisamente el presidente, sus ministros. Eso es normal en regímenes hiperpresidencialistas, como característica de Latinoamérica, donde son las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo las que tienen mayor éxito. Y cuando me refiero a éxito, son las que se convierten en ley, ¿cierto? Sin embargo, hay una producción fuerte de normas de iniciativa legislativa. Sin embargo, en términos de agenda y de cómo se organiza internamente la agenda, de qué proyectos se discuten primero en las sesiones, claramente hay una influencia de la presidencia y de los temas que de la presidencia de las comisiones y del Congreso. Y pues no, sería la presidencia de la República. Exacto. Digamos, la presidencia de estas comisiones va a dar la agenda, en términos, legales, son los encargados de dar la agenda, pero sí son los temas del Ejecutivo, de la presidencia, los que se priorizan. Obviamente hay dinámicas internas de negociación entre las mesas directivas de las comisiones y de las plenarias, tanto en Senado como en Cámara, pero sí, y en eso cuando toca Mónica el punto de los proyectos de interés individual, yo creo que también el hecho de que sea el Ejecutivo quien marque la agenda, también ha hecho que mucho de esa producción legislativa responda a proyectos de interés nacional, que tengan un alcance mucho más amplio que el de las regiones, que normalmente el de las regiones van a ser proyectos presentados por los mismos parlamentarios para responder a sus electorados. Mónica, ya digamos dentro de la dinámica interna del Congreso, ¿cómo funcionan estas dinámicas de poder? Finalmente es una dinámica de poder en priorizar ciertos proyectos sobre otros. Pues, como decía Santiago, la agenda legislativa tiene mucho que ver en la negociación. ¿Cuál es la relación de la mayoría del Congreso y las presidencias de las cámaras con el presidente de la República y los ministros? En general, digamos, el presidente va a tener una posibilidad constitucional de establecer llamados de urgencia o mensajes de urgencia para que solo se discuta un proyecto de ley del presidente. El presidente tiene la capacidad de bloquear la agenda legislativa en cualquier caso, pero realmente los legisladores ahí son muy poderosos y el presidente debe tener mucho cuidado de establecer prioridad cuando no ha establecido consenso. ¿Por qué? Porque puede pasarle lo que le pasa al gobierno actual, de no formar mayorías, de no establecer los quórums necesarios para aprobar las leyes y hacer, digamos, el oso en frente del público, porque realmente, a pesar de tener una mayoría del 70%, logra muy poquito en términos de pasar efectivamente las leyes y utilizar el tiempo legislativo de la forma adecuada. Ya en la introducción al programa hablábamos de esa percepción de que lo que hace el Congreso, no está bien. El gobierno también tiene una imagen bastante desfavorable, pero el Congreso en este caso. Y eso viene de la mano de una percepción de que el trabajo que están haciendo, de las leyes que salen ahí o los proyectos que se presentan ahí son cosas inútiles, que la gente va a calentar puesto y a no hacer nada. ¿Uno cómo mediría esa idea de inutilidad o utilidad de lo que están haciendo los parlamentarios hoy en Colombia? Bueno, yo creo que esa es una pregunta trascendental, y es porque incluso proyectos que al ojo nacional, digamos, cuando uno sabe que son proyectos que no afectan el interés de uno y no ve que los afectados por ese proyecto sean un gran número, uno tiende a decir, sí, son proyectos inútiles. Entonces me refiero, por ejemplo, a los proyectos de estampillas, de honores y monumentos. Normalmente son proyectos que responden a localidades o a regiones específicas que ciertamente van a generar la percepción de que para el ciudadano, por ejemplo, de Bogotá, cuando se hace un honor en una región, en Sucre, que son proyectos que no deberían desgastar al Congreso porque hay situaciones mucho más importantes. Pero detrás de eso está también el tema de la representación. Entonces el congresista obviamente va a representar a su región, va a representar a su electorado y va a buscar proyectos cuya utilidad puede verse simplemente a nivel local, pero que a nivel nacional va a generar esa percepción de decir,
podemos hacer cosas, o el Congreso puede hacer cosas mucho más interesantes, mucho más globales, pero que no por ello signifiquen la Claro que de inutilidad. fondo hay, Mónica, hay un debate sobre la representatividad, ¿no? Que muchas veces la gente no entiende. Esto tiene públicos, si se me permite la expresión, a los cuales se beneficia, públicos de interés de cada senador o representante. ¿Usted cómo ve esa medida de utilidad dentro de un sistema que está bastante cuestionado por la ciudadanía? Una forma de ver el problema es la forma que plantea Santiago, ¿sí? En términos de, es útil para el congresista, es útil para una población en particular. Otra forma de ver la utilidad de la ley es simplemente si la ley es efectiva, es decir, si cumple el objeto por el cual se establece la ley. Supongamos en la ley penal, que es una discusión eterna entre los legisladores que apelan, digamos, a la necesidad de la venganza de los seres humanos, buscando incrementar penas en circunstancias en donde la gente está brava, está dolida por alguna circunstancia, y creer que esa ley, por ejemplo, es útil para combatir ese crimen. Entonces uno podría, por un lado, mirar la utilidad desde la perspectiva de la representación, pero también podríamos ver la utilidad de ciertas leyes que prometen a la ciudadanía resolver unos problemas que no van a resolver. Claro, ¿cuál es ese indicador al final de buen rendimiento según usted, Santiago? Digamos, yo no vería como el del rendimiento, verlo desde la eficacia. Digamos, la eficacia podría ser un medidor, a mí no me parece muy bueno, de si el rendimiento del congresista y el rendimiento de la norma que expide el Congreso es eficaz. No, puede ser un indicador de cómo las instituciones que están encargadas de hacer cumplir la ley, desde jueces, policías, están actuando, pero no de cómo se está comportando el Congreso. Yo diría que al Congreso hay que medirlo no solo por el número de iniciativas que presenta, sino hay otras funciones que desarrolla el Congreso y por la cual podemos ver el rendimiento de los congresistas, por ejemplo. Claro, pero digamos, uno sí ve cuando los parlamentarios muestran su hoja de vida, si se quiere, o sus rendiciones de cuentas, dicen yo participé en tantos proyectos de ley, yo hice tantas cosas. ¿Sí es dentro de eso una forma de ver que están trabajando o no, Mónica? Pues yo pienso que sí, digamos, el congresista está llamado a legislar, ese es su rol principal, obviamente tiene que hacer control político, tiene que representar a sus regiones, hablar con los políticos locales, entender las necesidades de las regiones, pero legislar claramente es una de esas labores importantes. Y de nuevo yo creo que uno puede decir que efectivamente si uno trae recursos a su región y cambian las circunstancias de esa región, está haciendo algo bien. Pero hay otra perspectiva desde la política pública, digamos, del análisis de la política pública o de la ley, en donde sí efectivamente podríamos decir, bueno, incrementar una pena que es una ley que tiene ejecución inmediata y que no media, digamos, otra autoridad para hacer eso. ¿Eso efectivamente cambia las circunstancias de las personas? Claro, ¿Esto efectivamente va a modificar la realidad? Entremos a ese debate y tengo de una mis vez. dudas. Digamos, entremos a ese debate con ejemplos concretos. Por ejemplo, uno ve que hay leyes sobre población LGBTI o sobre cosas legales que no necesariamente cambian culturalmente la percepción. ¿Usted cómo ve ese cambio digamos, el papel a el cambio cultural? Yo creo que en eso, digamos, las investigaciones han sido claras de la relación entre leyes y cambio social, cambio cultural, y el efecto que producen estas normas puede ser no, digamos, pragmático, no se puede ver en la realidad, pero sí genera un efecto simbólico. Y ese efecto simbólico básicamente es que los movimientos sociales y los movimientos de activistas ven en el solo hecho de que haya una norma que reconozca una normalidad, es decir, que el matrimonio igualitario, por ejemplo, es algo normal, algo correcto, con el solo hecho de expedir la norma, así en la práctica no se dé el cumplimiento, ya genera una eficacia simbólica, es decir, le da un reconocimiento a estos activistas, a estos movimientos sociales, y eso no es poca cosa, digamos, pone presente, digamos, recupera un poco la dignidad de las reivindicaciones de estas personas. Por lo menos a nivel institucional, pero digamos culturalmente uno sí ve, siguiendo con el mismo caso, que hay marchas homofóbicas de vez en vez que son legítimas a nivel social y que mucha gente dice abiertamente yo soy una persona homofóbica y no se metan con los derechos de la familia, por ejemplo, a pesar de lo que usted ya describía, Mónica.
Mi sensación es que yo creo que Santiago tiene razón en cuanto que la ley debe proteger a ciertas poblaciones más que a otras y esa protección simbólica o por lo menos esas garantías a las minorías deben existir. Y parte de la labor del Congreso es dar una señal para decir esto está mal culturalmente, ¿sí? No debemos hacer algo así, está mal, no es legal, no es legítimo. Entonces, de alguna forma creo que efectivamente hay una utilidad y hay un cambio cultural. En este caso de minorías es evidente, pero hay otros lugares en donde la ley puede llegar a entrar a ámbitos donde no puede monitorear, es decir, regular actividades en donde efectivamente el Estado no puede entrar. Y cuando el Estado... ¿Cómo cuáles? No sé, hay muchas críticas Pensemos sobre... el nuevo Código de Policía, por ejemplo, que pretende regular... muchas críticas al Código de Policía en donde la misma población reacciona negativamente frente a cierto tipo de sanciones que uno dice, bueno, y entonces ahora el policía se va a poner sanciones en el... ¿A cuántas personas se haga en la calle o sí, a no, cuánta en el persona parque ponga multa? porque digamos, me parece que genera una sensación extraña un poco la regulación de Uber, o la no regulación de Uber y la existencia de policías en cada esquina parando carros, cuando la sensación de la población es están matando personas, hay robos y hay muchos problemas y ustedes están priorizando esto que es mucho más fácil y que puede generarles una coima o una renta potencial. Entonces creo que a veces cuando hay excesiva regulación o hay ausencia de la regulación, digamos, el Estado o el sentido de la ley se empieza a perder. Claro, ¿usted cómo ve, digamos, esa excesividad en la regulación en Colombia? ¿Somos un Estado, un país donde hay excesivo control sobre el comportamiento o no necesariamente? No, yo no creo, eso lo decíamos al comienzo, no creo que haya una excesiva regulación, que cada aspecto de los comportamientos individual esté regulado. Digamos, el Código de Policía sí, obviamente hay normas que salen en los medios muy sonadas por ejemplo, el tema de no consumir alimentos en transporte público, que parecieran normas que intentan regular hasta la última acción del individuo, pero yo creo que son excepcionales. Si uno se pone a ver las normas que expide el Congreso, la mayoría no están encaminadas a regular esa conducta del día a día del ciudadano. Obviamente un Código de Policía va a responder a estos problemas, pero no es la regla, digamos, común en lo que expide el Congreso. ¿Cuál debería ser ese límite, Mónica? Pero, digamos, Santiago, el Código de Policía afecta la cotidianidad de las personas. La mayoría de las leyes no. Claro, que es un punto muy interesante porque sí, perdón. No, que es muy interesante ver cómo en ese caso que afecta a la cotidianidad y la mayoría no, pues efectivamente la gente se ve sorprendida contra una realidad que normalmente no está ahí. Especialmente en un contexto donde hay, ¿no?, una historia, digamos, una leyenda de 99% de impunidad, donde muchos de los crímenes que nos aterran, quedan sin personas en la cárcel que estén pagando por ellos. Entonces esa sensación de injusticia empieza a surgir cuando, no sé, le quitan... las cosas que va a vender una señora en la calle, ¿no? La policía versus un ladrón, ¿sí? Hay ahí como una sensación en la población que no sé cómo describir. Creo que es difícil encontrar un buen balance en ese sentido, y yo creo que cada vez que vamos por la calle nos encontramos frente a esa situación, ¿no? Santiago, ¿usted cree que esto es un punto para que la gente sienta que las leyes o no es operante la justicia en Colombia? Que hay leyes como que responden a particularidades demasiado particulares, valga la redundancia, y otras cosas que no se aplican, como los casos que ponía Mónica. No, yo creo que aquí detrás de eso hay una discusión sobre la justicia, de cómo el ciudadano percibe si le gusta o no la norma. Digamos, yo comparto la crítica que hace Mónica frente a si regular, por ejemplo, el vendedor ambulante que tiene sus productos, etcétera. Pero digamos, esa es la discusión que está en el Congreso, y en el Congreso ganó, digamos, en el debate político como tal, en el argumento de la norma, digamos, no queremos a vendedores informales por diversas razones. Entonces yo creo que
uno no podría decir que hay una desconfianza simplemente porque el Congreso no hace lo suyo, simplemente es que no nos gustan las normas que están sacando y está bien, digamos, uno puede hacer una crítica normativa en el sentido de esa norma no debería ser, pero por eso uno no podría decir que el Congreso expida normas como las del Código de Policía que nos molestan, no podría ser un indicador para decir el Congreso no está haciendo su labor. Yo pienso ahí que hay que tener cuidado con lo que estás diciendo, porque creo que la ley automáticamente no implica implementación. Yo creo que en muchas ciudades del país la implementación del Código de Policía es completamente distinto y sería muy bonito ver un experimento, hacer un experimento No, sobre... ya lo veíamos, por ejemplo, en el Carnaval de Barranquilla, esta norma que decía que la gente no puede tomar en la calle, pues no se cumplió, pues porque es luchar contra la idea, pues contra la costumbre. Y yo creo que hay muchas normas que en muchos lugares no se van a cumplir. Y Peñalosa, digamos, como vivimos en Bogotá, tenemos una experiencia distinta a las que viven en Cali, a los que viven en Quibdó, a los que viven en Cartagena. Yo creo que ahí ese es el problema, de alguna forma. Es una ley nacional, pero que tiene una implementación local y que al uno llegar a un territorio u otro y tener diferentes implementaciones de la misma ley en el mismo territorio, genera inseguridad. Que también habla mucho, Santiago, de ese centralismo que puede estar, ya lo hablamos, de esa tensión entre la representatividad muy local y una cosa nacional que pretende regularlo todo, ¿no? Sí, claramente el Congreso tiene una agenda que responde más a coyunturas nacionales. Sí hay proyectos regionales, como mencionábamos, pero la agenda normalmente es nacional y con el Código de Policía creo que es un ejemplo claro. Señora Mónica, obviamente esto se pensó que expedir un Código de Policía era suficiente, pero empezaron a ver que hay códigos de policía en los municipios, en las regiones, que ni siquiera respondían a este Código de Policía expedido desde Bogotá. Entonces estoy de acuerdo que sí hay una despreocupación por conectar la normatividad de las regiones y ver en efecto cómo estas normas funcionan en las regiones, pero detrás está la idea clara, que es nosotros hacemos esta norma y así queremos que se aplique sin importar las condiciones que hayan en las regiones. Es lo que queremos que se cumpla en todo el país. Santiago y Mónica, los invito entonces a que vayamos a la pepa de este asunto. Hoy estamos hablando de la utilidad o inutilidad de las leyes, de qué alcance tienen las labores que hacen los congresistas del país todos los días, una institución que no tiene la mejor legitimidad frente a los ciudadanos. Mónica, ¿cuál es la pepa de este asunto? Yo creería que si puedo hacer una sola crítica al Congreso es su reglamento. El reglamento, que es la ley segunda de 1992, es una ley obsoleta que hace que el proceso de la ley sea muy oscuro, poco transparente, que los ciudadanos no pueden ver cuáles son esos intereses, quiénes enmiendan la ley, quiénes hacen ciertas cosas que al final se vuelven noticia. Esas comisiones de conciliación que tanto hemos sufrido durante tantos años, ¿cómo es posible que todavía no tengamos actas de las comisiones de conciliación? Creo que parte de la legitimidad de una organización tiene que ver con la transparencia de los procesos. Hacer la ley no es un proceso bonito, pero deberíamos poder y estar en la capacidad, todos los colombianos, de conocer cómo se hace verdaderamente, quiénes enmiendan los proyectos de ley y quiénes terminan legislando, porque hemos visto muchas filmaciones de lobistas que entran y salen de oficinas de secretarios de las comisiones haciendo lo que no deben hacer, y es faltarle al país y a la seriedad con que debemos tomar algo como es nuestra normatividad jurídica. Santiago, la pepa, en un minuto. Yo simplemente agregaría ese tema, es también el acceso a la información ciudadana, no solo al proceso, sino a lo que hay. ¿Qué normas hay? Digamos, el problema con estas leyes inútiles es que hoy día no sabemos qué normas cambiaron, qué normas derogaron otras, qué sentencias judiciales han acabado o modificado el sentido de una norma. Entonces, el Congreso ha relegado ese proceso de sistematización de su actuar, de sus actas, a organizaciones de la sociedad civil. Digamos, en el Ministerio de Justicia también ha hecho intentos por sistematizar esta información, pero con el simple hecho de organizar, saber qué leyes tenemos, qué leyes están funcionando y en qué estamos parados hoy día normativamente, ya sería un gran paso para mejorar los procesos de veeduría ciudadana.
Santiago y Mónica, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un espacio en la alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Si tienen algún tema que quiere que tratemos acá con dos expertos como los de hoy, escríbanos a nuestras cuentas, a @lapepa_oficial, @lasillavacía o @canal capital. Este programa queda tanto en la página del canal como en la página de lasillavacía.com para que lo puedan ver y compartir. Hasta la próxima.